Atreverse es fundamental para autoconvencerse. Con esta frase de Alexis Piquer empezamos un nuevo capítulo de Sapere Aude, Humanistas sin complejos. Sapere Aude, Humanistas sin complejos. La reflexión es necesaria siempre. Es más, es un acto que no solo defendemos en este podcast, sino que además somos practicantes. Es por eso que a partir de hoy Alexis Piquer nos compartirá una serie de reflexiones y pensamientos surgidos de su blog y, cómo no, de las charlas que hemos ido manteniendo ya en este podcast y que esperemos que a su vez nos sirva de enlace despertando vuestro interés. Alexis Piquer, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Eduard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ansioso. Tengo ganas. Realmente este es un podcast que, como siempre, despierta un interés y recuerda la gran suerte que tengo de dedicarme a lo que me dedico. Y es que conocemos a una serie de personas, de profesionales extraordinarios con los que aprendemos, como siempre, tú y yo sentados a primera fila. Pero es que hoy además añadimos este paso breve a charlar con estos invitados y lo hacemos con esta reflexión que nace de un blog. Cuéntanos. Pues sí, Eduard, yo creo que no teníamos suficiente con preparar las conversaciones con nuestros invitados e invitadas, que hemos añadido pues el compartir contenido a través de un blog y también compartir con nuestros oyentes esta pequeña reflexión. Yo, si quieres, te explico un poquito más cuál es la idea del blog. Adelante. Pues en el blog lo que hago es explicar mi historia acotada a este podcast, desde cómo surgió la idea hasta cómo se materializó. También comento algo que para mí es muy importante, que es la colaboración, y ahí tu persona resulta infalible. Además, hablo sobre el nombre del podcast, algo que estuvimos comentando durante un tiempo, y lo que significa para mí ese nombre, Sapere Aude, Humanistas sin complejos. ¿No crees que es un gran nombre, Eduard? Hombre, desde luego. La verdad es que logramos una fusión entre dos formas de pensar. La clásica, para entendernos, junto con algo quizá más actual, ¿no? Que yo creo que al final también es lo que queremos, ¿no? Que es un poco la filosofía, valga la redundancia en todo esto de este podcast, es el llegar al no humanista, ¿no? O al que se interese por primera vez sobre el gran universo de las humanidades. Yo pienso igual que tú. De hecho, creo que es un gran nombre porque aúna un elemento de tradición, de clasicismo y también a la vez modernidad. Igualmente, yo creo también que denota algo que queremos promover con este podcast, que es la curiosidad, el aprendizaje y el atrevimiento a la hora de aprender, porque estamos para eso en este podcast. Y lo que queremos es compartir pues las conversaciones con nuestros invitados e invitadas para que la gente se pueda atrever a aprender sin complejos, que también es parte del nombre del podcast. Sin tener esa sensación de no saber o de quedar como persona que no sabe, que al final yo creo que es el gran qué. Atreverse a reconocer que no sabemos, ¿verdad? Exacto. A atreverse a equivocarse de alguna manera. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, Eduard, en este primer escrito del blog, que el blog tiene como objetivo comentar esas charlas, esas conversaciones que tengamos con la gente que participe en el podcast, en este primer escrito lo que hago no es comentar una primera charla, sino explicar esto que estoy ahora diciendo, que es un poco el origen de este podcast. Y por último, en el blog reflexiono sobre una cuestión en este primer post que para mí tiene gran significancia y la quiero compartir contigo porque estoy seguro que tú puedes aportar tu consideración. Y te lo agradezco muchísimo. Adelante. Hablo del hecho, que ya lo hemos comentado un poquito antes, de atreverse. ¿Cómo estamos haciendo con Sapere Aude, Humanistas sin complejos? Que nos estamos atreviendo. Me refiero a atreverse a decir, a atreverse a pensar, a atreverse a hacer, a atreverse a errar, a equivocarse y a atreverse a aprender. Pero al fin y al cabo, atreverse, que eso es lo que cuenta. Y todo sin complejos, como también dice el nombre de este podcast. Mi vida más reciente se define por ese atrevimiento y aunque a veces sigo teniendo miedos e inseguridades, no dejo de recordármelo. ¿Tú qué piensas sobre la idea de atreverse? Porque tú también tienes tu camino.
Pues sí, la verdad, el atreverse, madre mía, pasa también por un análisis de uno mismo, un análisis personal de saber hasta dónde puedes atreverte también, ¿no? Y luego también en quitarte de encima muchísimas tonterías y pensar, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo atreverme, no? ¿Y por qué no puedo equivocarme si no pasa absolutamente nada, ¿no? Yo creo que partimos de una educación, quizá ya no hablo de una cultura, pero sí de una educación que parece ser que el hecho de equivocarse sea como una gran lacra, ¿no? Y como una especie como de mancha negra en tu expediente. Y yo creo al final que los grandes éxitos parten precisamente de las grandes equivocaciones. Así es, pues yo creo que Eduard, que con esta reflexión nos ponemos a adentrar ya en la entrevista que tenemos hoy y atrevernos a aprender mucho de nuestro invitado. ¡Ay, qué bueno! Maravilloso, maravillosa esta reflexión que nos invita Alexis Piquer. Es importante atreverse. Vosotros sois atrevidos, si lo sois, evidentemente, formáis gran parte de esta familia de Sapere Aude, humanistas y complejos, porque a la verdad formáis parte también de esta gran aula llena de suertudos ignorantes que, como siempre, pues escucharán lo que pues los invitados que nos acompañan nos vengan a explicar. Hoy tenemos a un invitado de excepción que parte además de una anécdota, yo creo que jamás olvidaremos, Alexis, ¿verdad? Que parte también de que antes de que el mundo pareciera que se fuera al garete, pues tuvimos la suerte de entrevistar a nada más ni nada menos que el autor bestseller Santiago Posteguillo. Con él habíamos quedado en una librería donde hacía su presentación y es más, nos habían reservado incluso una sala. Era, pues, sin duda, los inicios de este podcast y empezábamos muy fuertes. De hecho, teníamos ese punto de nerviosismo que no solo provoca un proyecto cuando empieza, sino pues a la vez de entrevistar a alguien como Santiago Posteguillo, que como bien sabéis, o quien lo conozca, pues sabrá que es un autor de tremendo éxito. Pues bien, a resultas de esto, pues efectivamente, empezó a llegar esto que le han llamado coronavirus y pues hizo que esa presentación se anulara y que tuviéramos que, pues, quedar en una cafetería de la estación de Sants de la ciudad de Barcelona con él y bueno, y ahí realizar la entrevista. Yo creo que ahí, cuéntanos desde tu perspectiva, Alexis, cómo fue la experiencia y cómo la recuerdas. Pues la recuerdo gratamente y yo creo que este episodio, esta charla que tuvimos con Santiago tiene algo de magia, porque la grabamos al inicio del podcast, como bien comentabas, y se ha quedado ahí guardada como una reliquia y ahora la publicaremos. Y en cuanto a la grabación, pues imagínate, era el primer día que grabábamos, que coincidía que grabábamos dos y nos tuvimos que desplazar a esa estación en una cafetería, en un rinconcito. Yo estaba de los nervios, no solo por el inicio del podcast, sino por hacer preguntas a Santiago, al que considero un autor de tremendo éxito. Entonces estaba que me derretía. Yo espero que suene bastante bien lo que pudimos grabar. No, desde luego. Eso seguro, y además yo creo que va bien la introducción para que la gente vea que si escuchan en algún momento megafonía anunciando viajes a algún sitio, pues que se den cuenta que nosotros obviamente cogimos el rincón más insonorizado, entre muchas comillas, para poder charlar con Santiago Posteguillo, el que evidentemente nos cedió unos grandes minutos, unos enormes minutos que recordamos con muchísimo cariño. Agradecemos también a Fátima Santana, también de la editorial Planeta, como no, que nos ayudará en todo esto, y como nosotros evidentemente pues nos adaptamos, porque lo que pasaba por ante todo era poder charlar con él fuera donde fuera, y la verdad es que fue toda una experiencia que hace pues que evidentemente la aventura de Sapere Aude, humanistas sin complejos, pues cobre todo el sentido del mundo. Somos ignorantes, somos atrevidos y también somos valientes para adaptarnos en cualquiera de las situaciones por el saber, por el hecho de saber y por el hecho de conocer trayectorias como la de nuestro invitado de hoy. Os dejamos ahora con esta charla que esperemos que os guste y que mantuvimos con Santiago Posteguillo en motivo de su última publicación. Humanistas sin complejos. Y Julia retó a los dioses, editorial Planeta, la continuación de Yo Julia, Premio Planeta 2018, y en ella pues encontramos a Julia Domna, que vivió entre el 160 y el 217 después de Cristo. Imagino que ella pues también se encontró ante
todo este bullicio que podéis escuchar de fondo. Ahora mismo nos encontramos en el que yo creo que es un estudio, este estudio es móvil, ya sabéis que el estudio de Sapere Aude Humanistas sin Complejos está en movimiento, tiene como 4 o 5 ruedas en función, a veces tiene 6, incluso 8, porque hoy nos hemos transformado en un tren y estamos en la estación de Sants de Barcelona. ¿Por qué? Porque hemos cogido a Santiago Posteguillo, que hoy ha tenido un día intenso, muy, muy intenso. ¿Qué tal, Santiago? Muy bien, encantado de aquí estar con vosotros. Encantado nosotros de que te hayas adaptado pues precisamente a este escenario en el que nos encontramos. Para que os hagáis un poco la idea, un poco la magia del mundo del podcast, del podcaster, se encuentra pues precisamente en esto, en mover y en poder charlar en cualquier espacio y darlo como bueno y como un estudio de radio provisional. Ahora mismo estamos en una cafetería. Como decíamos, hoy nos encontramos pues evidentemente con este premiado escritor en el que nos presenta pues la que es su última novela, Y Julia retó a los dioses, esta segunda parte, esta continuación de este personaje, como decíamos, Julia Domna, esposa del emperador Septimio Severo y madre de los también emperadores Caracalla y Geta, urdiendo, pues como no, sus planes para consolidar su dinastía en lo más alto del poder. Un personaje potente. Yo creo que una vez lo descubriste, ¿viste entonces la cantidad de, por decirlo de alguna forma, de jugo que podía dar un personaje como este? Sí que lo vi, pero como quería presentarme al Premio Planeta y yo veía que si contaba toda la vida de este personaje me iba a una novela impublicable de 1500 páginas, pues decidí acotar lo que quería contar y inicialmente pues me centré en su ascenso al poder y salió Yo Julia. Tuve la fortuna de que saliera elegida como ganadora del Premio Planeta 2018. Fue la novela muy bien recibida por la gente, por la crítica y durante meses no paraban más que de decirme, ¿no?, que hiciera el desenlace de la historia de Julia. Así que, pues teniendo la información reunida, pues al final me aventuré a cerrar también de alguna forma ese paralelismo que había construido entre Yo Julia y Yo Claudio, y recuerda que Yo Claudio tenía 2 partes, Yo Claudio y Claudio el dios, así que ahora tenemos Yo Julia y Julia retó a los dioses. Desde luego, un reto constante en el que se encontró este personaje histórico y que te dio pues paso a un Premio Planeta, que entiendo que esto es algo que cuando te llega la noticia cuesta como de creer, ¿no? Entiendo que te pellizcaste varias veces. Sí, la verdad es que obtener el Premio Planeta es un auténtico sueño literario para cualquier escritor en lengua española, ¿no? Es un premio de grandísimo prestigio y que te da una enorme visibilidad en el público. Y aunque mis novelas pues pudieran tener un cierto nivel de popularidad antes del premio, estoy convencido de que el premio ha hecho que esta popularidad se incremente, así que eternamente agradecido a recibir este premio. Y a Julia, que ha hecho posible que me lo dieran por su magnífica historia. Te pones ante un público y le tienes que dedicar... Julia está ahí en el público. ¿Cómo le dedicas el libro? A Julia se lo dedicaría diciéndole que infinitas gracias por haber existido. Desde luego. Un personaje sin duda de contrastes, como también esta obra, pues que sucede en muchísimos escenarios, como son pues Roma, el norte de África, Oriente Medio, incluso Britania, todos con algún elemento en común que hace que sea fácil enlazarlos entre ellos. Que es que Julia estuvo allí, que Julia se desplazó con su marido primero y luego con sus hijos Caracalla o Geta por todo el imperio. Siempre pasa la historia Adriano como el emperador viajero, pero yo creo que Julia viajó a bastantes más sitios. Aparte, te encuentras también en algunos escenarios, tú has tenido ocasión de viajar por algunos de ellos, también entiendo que son parte inspiracional a la hora de crear, pues evidentemente, una obra que tiene parte de real, parte de creativo por tu parte, algo que siempre aclaras en tus obras. Nos encontramos con el Muro de Adriano, que tiene cierta vinculación, más que vinculación, perdón, cierto parecido con cosas que pasan en los momentos actuales, ¿no? ¿Qué diría Donald Trump? ¿Tú crees que conocía algo de este Muro de Adriano? No creo que Donald Trump sepa lo que es el Muro de Adriano, ¿no? El Muro de Adriano para Julia es algo muy importante en la medida en que ella acude allí como como esposa de un emperador y regresa de allí tras el fallecimiento de su esposo como madre de 2 coemperadores, incrementando aún su influencia sobre el poder del Imperio Romano. No creo que Trump conozca el Muro de Adriano y lo que no creo que sea capaz de aprender es que los muros, fueran en el mundo antiguo o en el nuevo, en el actual, no, si bien pueden valer puntualmente para alguna situación concreta de forma provisional, nunca un muro en la historia
ha resuelto los problemas de fondo. Parte de una novela de este tipo, obviamente parte de una documentación amplia, de muchísimas horas de consulta, y también parte de la creencia de uno mismo, es decir, de creerte que eso pasará en realidad, ¿no? Yo creo que del creerse uno mismo de lo que va a escribir o basarse en lo que va a escribir es parte fundamental. Sí, porque un escritor tiene que desarrollar al máximo la empatía, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del personaje que está recreando. En este caso, además, había que superar la frontera de género, ¿no? Porque, claro, me tengo que poner en el lugar de una mujer. Pero ya lo decía Nadine Gordimer, la autora sudafricana, cuando le preguntó a un periodista, siendo ella blanca, cómo podía crear personajes de raza negra tan creíbles, porque ella escribía sobre Sudáfrica y el mundo del apartheid, criticándolo, ¿no? De hecho, fue expulsada y no pudo volver a Sudáfrica hasta Nelson Mandela. Y Nadine Gordimer insistía en la misma idea. Es que un escritor ha de tener esa empatía siempre con sus personajes y debe de poder ponerse en la piel de cualquier personaje, haya vivido o no haya vivido exactamente las experiencias de ese personaje que está recreando. Claro. Dentro de todos estos hechos, pues que también algunos de ellos forman parte de lo que se decía en aquel momento, de lo que se hablaba en el pueblo, ¿no? Lo que habla la gente de la calle, pues precisamente de un personaje como el de Julia. El tema del incesto, ¿no? Que es algo que siempre incomoda y que parece ser que era una práctica, como hemos podido encontrar en muchísimas historias de la antigua Roma, incluso de la antigua Grecia, que se podía ya no practicar o, bueno, llevar a cabo. Bueno, en la moral romana, lo del incesto tampoco es que estuviera visto como la cosa más perfecta del mundo, ni mucho menos. Y de hecho, Julia, cuando se adentra en ese territorio, lo pasa francamente mal y solo lo hace por el bien para ella superior de conseguir mantener el control del imperio cuando tiene a un hijo completamente trastornado, ¿no? Es doloroso para ella. Pero es verdad que de alguna forma acepta introducirse en esa experiencia para conseguir controlar el poder que tanto le ha costado conseguir. Aparte, una de las cosas que sorprenden de tu obra y evidentemente de la historia en la que está basada es que hay tremendos hechos que hoy en día se viven evidentemente en otra época. Hablábamos pues de este muro de Adriano, pues que hoy en día pues parecía imposible que pudiera pasar, ha vuelto a pasar, pero en otro aspecto y por otro tipo de personaje. Al final, obras como la de Santiago Posteguillo, de nuestro invitado, pues están llenas de sangre, de sudor, de lágrimas. Además, pues se añade la épica, la aventura, los hechos históricos, las intrigas, las batallas, pues escenas espectaculares, pero también otros detalles como el de la xenofobia, las epidemias, que en este caso apuntas que los romanos pues fueron pioneros en la guerra biológica, violaciones, incluso algunos conceptos de manada, que hoy en día, pues por desgracia, son de tremenda actualidad. Por eso me llamó la atención cuando alguna vez algún compañero tuyo de algún otro medio pues me ha preguntado, ¿y usted cuándo va a escribir de la actualidad? Digo, hombre, pues no sé, viendo la referencia de temas que acabas de hacer, que en efecto aparecen en Y Julia, reto a los dioses, está muy claro que en Roma, en la Roma antigua que tanto estoy novelando, están muchísimos de los problemas con los que nos enfrentamos hoy día. Yo lo que hago es mostrar cómo en aquella época se enfrentaron a esas mismas situaciones, cómo en unos casos cometieron aciertos para resolver algunos de esos problemas y cómo en otros momentos cometieron graves errores. Yo creo que ilustrar todo esto podría valernos para saber reproducir los aciertos e intentar evitar los errores. Pero mucho me temo que quienes nos gobiernan leen en general poco y saben aún menos historia. Desde luego. Y parece que como seres humanos no estamos evolucionando demasiado por precisamente todos estos aspectos, ¿no? Evolucionamos tecnológicamente, claro. Pues aquí tenemos micrófonos, teléfonos móviles, megafonía y muchas cosas de tecnología, pero lo que es nuestra forma de sentir, de pensar, no parece que haya evolucionado tanto. Mira, precisamente con la respuesta a esta pregunta damos pie, yo creo que al aspecto humanista que nos falta muchas veces al ser humano, acordarnos un poco de dónde somos, de dónde venimos y en qué deberíamos mejorar como personas, como seres humanos, ¿no, Alexis? Hola, Eduard, ¿qué tal? Hola, Santiago. Es un placer para mí estar con Santiago Posteguillo en los inicios de este podcast. Estoy alucinando, ya está un poco nervioso, tengo que reconocerlo. Y sí, yo creo que más que evolucionar hacia el lado humano, tenemos que involucionar y poner la mirada hacia el pasado. Claro. No hay nada que inventar, sino que un poco que resurjan las ideas de aquellos que escribieron sobre todo. Uh-huh. A ver, la verdad es que es impresionante, al menos que
libros como estos nos estén, yo creo que dando a las personas de a pie, recomendándolas precisamente para ponernos un poco en situación, cómo ver qué poco no hemos cambiado y cómo deberíamos hacerlo. Si te parece, Alexis, damos pie pues, a todas aquellas preguntas que quieres hacer a nuestro invitado de hoy. Sí, espero estar a la altura, Santiago. Adelante. Tu protagonista es una mujer. Con Yo, Julia, explicaste la historia de una mujer que destacó en el antiguo Imperio Romano. Con esa novela entiendo que te rebelaste en contra de un hilo conductor con marcado protagonismo masculino. En relación a esta premisa, ¿crees que podemos usar a nuestro favor la evidente escasez de fuentes y testimonios físicos para reinterpretar el pasado desde la perspectiva que nos ofrece el presente? En tu caso en concreto, ¿han influido el feminismo y las nuevas interpretaciones de género para enriquecer tu concepción del pasado? Evidentemente, uno es fruto de la sociedad en la que vive. Yo vivo en una sociedad que está luchando por la igualdad de género entre hombres y mujeres, ahora en el siglo XXI y para el futuro. Yo comparto los objetivos esenciales de esa línea, ¿no?, de evolución. Y es verdad que eso influye a la hora de escribir y me hace pensar que estaría muy bien también hacer esa lucha por la igualdad entre hombres y mujeres mirando al pasado y recuperando personajes femeninos que fueron muy interesantes y así tener no una reescritura de la historia, sino una escritura de la historia más completa. Uh-huh. En este sentido que comentas, aparte te he escuchado en varias entrevistas decir que no solo Julia fue protagonista como mujer en la antigua Roma, sino que destacaron muchas más. Es cierto, pero solo tenemos testimonio de aquellas que estuvieron vinculadas de alguna u otra manera con el poder. Por otro lado, mi pregunta es, ¿cuál era el papel de la mujer en la antigua Roma? Porque la cultura predecedera, la griega, relegaba a la mujer a un papel muy secundario y el carácter de ciudadano, de ciudadanía, lo conseguía a través del cumplimiento de su papel central, que no era otro que el de reproducir ciudadanos legítimos, que decían los griegos. ¿Cuál era el papel de la mujer de pie, de la calle, en la antigua Roma? Bueno, en la antigua Roma sí que la mujer tenía unos cuantos derechos reconocidos que siempre hablamos de mujer libre, porque es una sociedad esclavista y bueno, no estamos entrando ahora en eso, ¿no? Pero como mujer libre, una ciudadana romana podía abortar, por ejemplo, o podía divorciarse y podía enviudar y al enviudar retener, si se volvía a casar, control sobre la fortuna de su matrimonio anterior. Esto nos sale en obras de Plauto, ¿no?, donde un ciudadano romano está casado con una mujer y quiere salir con una chiquita joven, pero no puede gastarse dinero porque el dinero lo controla su esposa, ¿vale? La cuestión es que esa obra lo que está ilustrando es que la mujer podía tener muchos más derechos de los que a veces imaginamos. Es en la Edad Media donde realmente la mujer sufre un retroceso brutal, ¿eh? En la época romana, no obstante, no está en situación de igualdad y bueno, solo mujeres tan deslumbrantes como Julia Domna son las que destacan particularmente. Uh-huh. La primera pregunta, Eduard, que me vino a la cabeza cuando supe que íbamos a charlar con Santiago fue ¿por qué Roma? Bueno, pues porque Roma creo que es nuestro pasado, nos identificamos con él y Roma responde a esa pregunta que se hace toda persona alguna vez en su vida, es ¿de dónde venimos? Pues venimos de Roma. Yo creo que todos tenemos inquietud por conocer de dónde venimos. Y luego además, desde el punto de vista novelesco, caramba, es que en Roma tenemos una gran posibilidad de recursos literarios y dramáticos para narrar, ¿no? Porque puedes poner carreras de cuadrigas, gladiadores, gladiadoras, yo qué sé, puedes poner cacerías en el circo, en el anfiteatro, puedes poner asedios, batallas, magnicidios, asesinatos, envenenamientos, la lucha por el poder, lo que quieras, ¿no? Epidemia, eutanasia, virus, sí, tal. Había de Entonces, todo, hay de todo. Estaban entretenidos. Está muy entretenido. Y eso es importante cuando haces novela histórica, la parte histórica porque es nuestro pasado y la parte novela porque tengo mucho de recurso de novela. Uh-huh. ¿Qué supuso la antecesora culturalmente Grecia para Roma? Bueno, es el referente cultural, ¿no? Ahí ya lo explico en las novelas de los Escipiones. Normalmente Roma había estado rechazando todo lo extranjero por bárbaro,
pero los escipiones consideran que con lo de Grecia vamos a hacer una excepción, que eso de Aristóteles, Aristófanes y Sófocles igual es un poquito diferente, ¿no? Que conviene asimilarlo. Y gracias a Roma nos llega la cultura griega con la potencia que nos ha llegado. En relación a Roma y a Grecia, ¿qué interés crees que tiene el estudio del mundo clásico desde la perspectiva del siglo XXI? Bueno, pues porque si nadie supiera ahora en el siglo XXI ni latín ni griego, nos perderíamos un montón de textos, un montón de conocimiento de una serie de personas muy brillantes que vivieron en esa época. Yo creo que no estamos muy para desperdiciar inteligencia en el siglo XXI, ¿eh? Yo creo que estamos más bien escasos de ella, sí. Desde luego, hay para reflexionar también, ¿eh? Como siempre invitamos que este podcast sirve para pensar, que yo creo que es importante, algo que a veces nos olvidamos. En este sentido, Santiago, ¿cómo crees que nos influencia todavía la cultura desarrollada en la antigua Roma? Me refiero a una influencia en la vida cotidiana, no en los grandes temas. Bueno, pues influye en la vida cotidiana sin que la gente lo sepa. Cuando tú miras un calendario y los días festivos están en rojo es porque los romanos los ponían en rojo. Si hacemos la siesta cuando podemos, a lo mejor en verano, es porque en la hora sexta los romanos descansaban. Entonces, en cosas en las que la gente ni siquiera lo piensa, está influida por Roma. En lo que comemos, en que se cultive tanto viñedo o tanto olivar en España, tiene que ver porque los romanos ya introdujeron todos estos cultivos. Es decir, que en cosas que no pensamos, Roma nos influye. Y cuando le añades un poco de humanismo y de cultura, pues te puede ayudar la oratoria para hablar en público si tienes que hablar en público en tu profesión, o te puede ayudar el derecho romano si tienes que ejercer como abogado, o te pueden ayudar otro montón de conocimientos que ya se desarrollaron en Roma en multitud de profesiones que de alguna forma u otra podemos encontrar orígenes o momentos importantes, ¿no? Para esa profesión. Por ejemplo, pienso arquitectura, un Apolodoro de Damasco es un momento clave de la historia de la arquitectura. Pues siempre podemos encontrar una trazabilidad hasta la época romana que nos puede iluminar en nuestro tiempo presente en muchísimas actividades. En mi caso tuve que sufrir el derecho romano. Bueno, soy testimonio es verdad, de ese sufrimiento. Tiene su puntito, tiene su puntito. Sí. A lo mejor algún día me pongo a explicarlo. Adentrándome un poco en el mundo clásico, he visto que hay una dicotomía. Gente que le encanta, que incluso llega a idealizarlo, y gente más precavida que tiende a criticarlo. ¿Crees que tendemos a idealizar el mundo clásico y en consecuencia malinterpretamos la verdadera complejidad y el poder del mundo antiguo? Está bien traído porque realmente había personas admirables en el mundo clásico, en el mundo antiguo, pero también hicieron barbaridades y atrocidades. Hace un momento hemos dicho que era una sociedad esclavista. Hombre, eso mejor no lo reproducimos, ¿no? También hacían atrocidades en el anfiteatro, obligaban a gente a luchar a muerte para entretenerse con los gladiadores, con las gladiadoras. Hombre, pues eso tampoco es plan de reproducir, ¿no? O sea que también hicieron muchas barbaridades. Los romanos, de hecho, fueron capaces de lo mejor y de lo peor. Hay un poema de Lord Byron en sus cantos donde habla y describe cuando él pasea por la noche por el anfiteatro Flavio, por el Coliseo, y describe muy bien su admiración ante el edificio y su horror ante lo que ocurría en ese edificio, demostrando eso, que los romanos eran capaces de lo mejor y de lo peor. Eran sociedades, imagino, donde había mucha violencia, como has comentado también el tema de la esclavitud y misoginia, o sea que no eran civilizaciones perfectas. No lo eran. Y por eso digo que, por otro lado, esas imperfecciones también son interesantes de que retratarlas cuando haces una recreación del mundo antiguo, en el sentido de que así podemos intentar reproducir sus aciertos, pero evitar sus errores. Antes hablábamos de muros. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo era la Roma de tus novelas? ¿Era una sociedad abierta? ¿Era una sociedad inclusiva? ¿Qué pasaba en esos muros? Porque tengo entendido que los muros permitían el paso de gente y de culturas, que no eran del todo cerrados. No, los muros del limes romano, de la frontera romana, eran permeables, ¿no? Y sale, por ejemplo, en las novelas de Julia, salen las fronteras, y en las fronteras, hombre, había comercio, se podía entrar y salir del Imperio Romano, se podían traer productos de fuera y pagando un impuesto podían entrar en Roma y
y viceversa. Roma podía exportar cosas para intercambiar, ¿no?, con tribus que estuvieran más allá de las fronteras del Rin, del Danubio o del muro de Adriano, ¿no? No eran muros totalmente impermeables, eran muros un poquito más inteligentes. Vamos a quedarnos con Roma. Y en relación a la pregunta anterior, ¿qué significaba la idea de Roma? ¿Por qué Roma como idea era más que Roma y que Italia? Bueno, porque Roma se autorreproduce allí donde ella llega. El Imperio Romano lo que iba era reproduciendo sus estructuras administrativas y de gobierno y de poder y de comportamiento y de cultura en cada territorio donde se iba extendiendo. Y eso generó un engranaje sobre el cual yo creo que se construye la Unión Europea, porque hay una unidad de cultura, ya sea desde pues el Rin hasta Grecia, desde por ejemplo, pues Aquincum, ¿no?, que es Budapest, hasta Tarraco. Hay una unidad ahí cultural que es porque Roma estableció esa conexión cultural entre todos estos territorios. En relación al poder, que en tus novelas tiene un gran protagonismo, ¿cómo se produjo la transición a la Baja Edad Media? ¿El poder se trasladó de los emperadores a una nueva élite político-militar? Bueno, el traslado del poder de la época alto imperial a la bajo imperial, el momento clave es el emperador Diocleciano, cuando reorganiza un imperio que se ha hecho demasiado complejo y demasiado diverso para ser administrado de una forma tan centralizada, que él concluye que tiene que crear una serie de subgobiernos y crea la famosa tetrarquía, segmentando el Imperio Romano y dando el inicio de lo que será la Edad Media con la creación de los estados que luego conoceremos como los viejos estados de Europa, y eso lo marca Diocleciano. Por eso yo creo que el punto clave de inicio de la Baja Edad Media no está ahí en la 470 y pico, cuando cae Roma supuestamente con los bárbaros, sino ya en Diocleciano. Diocleciano ya marca las estructuras, un siglo antes de la caída propia del Imperio Romano de Occidente, de cómo va a ser la Edad Media. Estaría toda la tarde escuchando a Santiago, me hago cargo, pero si me dejas, Eduard, nada, una pregunta muy corta, porque si no, oye, si hacemos perder el tren a Santiago Posteguillo, no me lo quiero ni imaginar. No me lo perdonaría. No nos lo perdonarían. Me interesa mucho cómo compaginas tu faceta de profesor y la de novelista, y cómo una se beneficia de la otra. Es decir... Sí, yo me considero muy afortunado porque imparto literatura en la Universidad Jaume I de Castellón por las mañanas, y por la tarde puedo crear mi propia literatura. Claro, al dar clase de literatura, esto retroalimenta lo que yo hago, porque tengo que explicar a los grandes clásicos por la mañana, y seguro que eso me ayuda a luego intentar reproducir, espero, algo de lo que haya explicado de ellos cuando yo intento hacer mis propias novelas. Y Julia retó a los dioses Editorial Planeta, la esperada continuación de Yo, Julia, ya en vuestras librerías. Yo creo que es imprescindible. Hoy tenemos tenido el placer y además en un escenario que pocos de los que estamos aquí presentes nos imaginábamos, que hemos tenido de conversar con Santiago Posteguillo. Gracias y suerte, Santiago. Muchísimas gracias a vosotros. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.